esta persona se tiene que disculpar durante 30 días seguidos. Además, es que eso suena a latigazos, ¿no? O sea, es como de, a ver, siéntense aquí, pa. La cantidad de jóvenes que creen en teorías de la conspiración ha aumentado muchísimo. Que, por ejemplo, a una mujer no se le impida su desempeño político con argumentos de por ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Open Bar. Volvemos con más conversación, más invitados y por supuesto más tragos. Esta vez vamos directo al grano y nos vamos a tomar un buen mezcal fuerte y claro con ese toque de sal de gusano que hace que la vida sea un poco más entretenida. Hoy nos acompaña alguien que ha narrado lo que ocurre en el país desde la radio, la televisión, la academia y la vida. Periodista, comunicadora, profesores, seguramente mucho más. Bienvenida, Gaby Warketing. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a ti. ¿Qué tal? Y de una vez, pues salud. 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 Muchísimas gracias, man. Gracias. Qué padre no estar aquí. Muchísimas gracias. Un placer tenerte. Una barra, un tema y una conversación. Soy Andrés Pascue y esto es Open Bar. No te quedes fuera. El primer tema que me interesa que platiquemos, aparte porque es algo que es fundamental en nuestras vidas y en las cosas que hacemos nosotros, es qué está pasando con la libertad de expresión en México. Percibo una especie como de ensayo y error de las autoridades a distintos niveles de ver qué tan lejos pueden llegar para silenciar a las personas, ¿no? Lo vemos con lo de Tamaulipas y de Mauleón, lo vemos con lo que pasó con Dora, la transformadora. La censuradora. La censuradora que casi, pues ahora ya les trae una broncota a Laisha Wilkins por ese tema. Y muchos otros casos similares. Y a esto le sumamos primero la ley de Puebla y lo que viene con la nueva reforma de la Guardia Nacional. ¿Tú cómo percibes eso? ¿Cuál es tu sensación? Sí. Mira, a ver, la verdad es que primero hay que decir, porque luego de repente me han regañado mucho y me dicen, es que censura ha habido en México. Sí, es cierto. O sea, tampoco es cierto que venimos de un país en donde todo era libre, precioso y perfecto. Eso no es cierto. Es muy verdad. Pero yo por lo menos tengo la sensación ahora de que lo que están tratando de hacer autoridades, gobiernos, legisladores, o esta mujer, por ejemplo, que quería ser candidata a jueza, y en fin, o sea, es a ver hasta dónde llega. Y yo te diría, Andrés, que la verdad, a mí lo que me preocupa más son los fallos, por ejemplo, del Tribunal Electoral, ¿no? Porque yo podría quererte demandar por cualquier cosa. Claro. Y se me puede ocurrir cualquier estupidez por la que yo te quiera demandar. Sí, la libertad ¿no? nos permite Exacto, eso, ¿no? Y pues si tu tweet sí me ofendió muchísimo, si tu tweet me ofendió, entonces yo puedo decir, a ver, yo lo voy a demandar a él, por no sé qué. Bueno, pero la autoridad tendría que poner un poco de orden, ¿no? Es decir, a ver, no porque yo me sentí ofendida por un tuit tuyo, entonces yo, Tribunal Electoral, voy a fallar y voy a decir, esta persona se tiene que disculpar durante 30 días seguidos. Además, es que eso suena a latigazos, ¿no? O sea, es como de, a ver, siéntense aquí, pa. Y humillación, otro día de humillación, por favor. Yo tengo la sensación de que las autoridades están jugando a ver hasta dónde logran que los tribunales y demás pues cometan las estupideces que están cometiendo, que evidentemente son actos censores, pero que a veces me da la impresión de que vienen más de el cómo voy quedando bien con los tiempos en curso, más que de la aplicación de la ley en sí misma. Muchas de las cosas que han sucedido últimamente tendrían que ni siquiera haber pasado por los tribunales. No, que los tribunales, aparte no solo están pasando, sino que lo ratifican y lo reiteran. El Tribunal Electoral de la Federación es simplemente una pantomima absoluta de justicia y legalidad, porque hacen absolutamente lo que quiere el sistema. Hay 5 todavía, porque pues ya viene ahora el cambio, ¿no? Pero digamos que todavía hay 5 magistrados, de los cuales 3, pues prácticamente siempre votan a favor del oficialismo. Sí, bueno, y los otros 2, pues son minoría, ¿no? Sí, pues Otarola ahí se la pasa peleando, que usando eso del argumento, pero pues cuando hay minoría, pues no sirve de mucho. Sí. Pero lo que sucede es que hay una falta de sentido común. O sea, yo siento como lo que hemos perdido es el contacto con el sentido común y ya cualquier cosa se vale. Y eso realmente me preocupa, porque tú decías, y creo que tienes toda la razón, y es importante siempre reiterarlo, venimos de épocas muy opresivas en el pasado. O sea, los que somos pues más de edad, ¿no? Recordamos el México priista, mala onda, donde realmente había susto, ¿no? Cuando nosotros éramos niños y mi padre estaba en el PRT haciendo revoluciones, pues estábamos aterrados. Las nuevas generaciones no se acuerdan de eso.
y entonces quizá perciben menos cómo hay una regresión autoritaria. Sí, y mira, híjole, yo ni siquiera sé si es una regresión autoritaria o si es una nueva beta de autoritarismo, porque lo que estamos viviendo ni siquiera se parece a lo anterior, y no digo que lo anterior fuera mejor, lo que pasa es que estoy diciendo, veníamos de regímenes como mucho más monolíticos, ¿no? Y ahora, incluso yo te diría que hoy hay una especie como de explosión de estupideces, ¿no? De fragmentos de estupideces. Es decir, ves lo que está pasando en Puebla y ves lo que está pasando en Campeche y ya decía Tamaulipas y ya nos podemos ir a Sonora y ya nos podemos venir aquí a la Ciudad de México y cada uno tiene como su propia interpretación de su estulticia, ¿no? Entonces, porque no es ni siquiera este rollo de decir, ¡pum! O sea, vale, ¿no? Y luego la presidenta dice, en México no hay censura. Exacto. No, pues de parte de la presidenta, no, posiblemente no, yo no, incluso ella debate ahí en la mañanera y demás, pero es que no basta la palabra presidencial para decir que no hay censura. Eso es crucial, me parece, porque en efecto Morena no es tan monolítico como ellos mismos quisieran, precisamente porque es un pastiche de expriistas, experredistas, ex lo que sea, ¿no? Así es. Y entonces están, yo creo que probando la autoridad, a ver qué tanto pasa, pero lo que me preocupa es no solo ver que Claudia no puede contener necesariamente sus huestes, tampoco tendría por qué hacerlo, ¿no? Pero no tiene el control absoluto que tenía Andrés Manuel. Pero me preocupa aquí el rol de la sociedad civil. O sea, porque sí fue la sociedad la que luchó por democratizar los medios y la que luchó. Y yo siento un silencio así medio ensordecedor de la sociedad. Sí, yo coincido plenamente contigo. A veces pienso, si no somos, Andrés, un poco injustos, digamos, con la sociedad civil. Coincidiendo totalmente con lo que dices, pero a veces pienso, a ver, quedó tan destrozada la sociedad civil por muchos motivos, ¿eh? Una de esas porque se dejó destrozar también hay que decirlo. O sea, guardó sus armas y luego pues salió un poco a protestar, se confió, salió a protestar, por ejemplo, con el tema de la marea rosa y demás asuntos, pero nunca dejó de ser un movimiento, en ese sentido, por ejemplo, el de la marea rosa misma, bastante elitista. Ahora que yo veía las manifestaciones en Estados Unidos, en Los Ángeles y demás, veías a la gente muy de calle, muchísimos jóvenes saliendo a la calle, de verdad. Mis alumnos, por ejemplo, aquí en México me decían, pues sí, a mí me llevaron a la manifestación de la marea rosa, pero yo iba porque me llevaba mi abuelito, mi mamá. Exacto. Y luego nos íbamos gente que nunca había marchado en su vida. Además. Nunca me sentí identificado con estas manifestaciones. Entonces, yo siento que, digamos, se desarticula completamente la sociedad civil, pierde su objetivo, digamos, de contrapeso, de contestatario, no sé qué. El sexenio anterior nunca el presidente volteó a ver a la sociedad civil, por lo tanto, la de hecho, hasta la atacó activamente. O sea, su ejercicio sobre las ONGs y las organizaciones civiles fue brutal. Yo conozco varias personas que, o sea, con el puro SAT, nomás aventándoles al SAT. Sí. Multas de 90,000 pesos a una ONG de 3 personas. Sí. Yo trabajo mucho con ONGs y estaban así también. No sé qué va a pasar ahora. Yo a veces quiero estar un poco esperanzada cuando veo algunos grupos más juveniles ligados más a temas de medio ambiente y presionar la política por ahí que necesariamente por la política partidista, pero solo porque quiero ser optimista, porque ya tengo la edad para hacerlo. Híjole, qué padre. Porque y creo que la marea roja en efecto cometieron un error. Bueno, quizá era inevitable, pero terminaron muy asociados a la derecha o al menos a una oposición más conservadora. Y eso simplemente los alienó de medio México, más de medio México. Y ahí fue entonces pues ya la sociedad civil no quiere, o sea, yo querría marchar, pero no quiero marchar junto a A, B, C y D. Exactamente. Lo que me preocupa de toda esta discusión es el abuso del tema de la violencia política de género, porque eso fue otra pelea social, ¿no? Vamos a hacer que no se puede utilizar el machismo como una herramienta política. Y ha terminado siendo un pinche desmadre absoluto, güey, ya no se entiende nada. Sí, recordemos que si es una conquista hablar de la violencia política y contra la mujer con razón de género, porque es así de largo el asunto, pero básicamente es eso, es que, por ejemplo, a una mujer no se le impida su desempeño político con argumentos de por ser mujer, es decir, por ser esposa, por ser hija, por ser mujer. Fue muy importante. Recordemos ¿cómo se llama? A Juanito y recordemos a todas estas mujeres que de repente llegaba, ganaba la elección, quedaba como diputada y la quitaba. Las Juanitas, claro, las famosas Juanitas. Y entraba el marido, el hermano, lo que sea, ¿no? Y esto no fue hace tanto para los que nos ven, que digan, esto fue en el siglo antepasado. No, esto fue hace apenas unos años, exactamente.
Entonces, por ejemplo, eso sí me encabrona, creo que aquí puedo decir la palabra. Es decir lo que quieras, compañera. Exacto, eso sí me encabrona de tribunales, por ejemplo, que dicen, a ver, si una persona en Twitter puso que la candidata a jueza, que es esposa de fulano, soy muy mala para los nombres, pero la candidata es esposa de fulano y por lo tanto van a hacer todo para que ella quede como candidata a jueza, aunque en realidad no le tocaba. ¿Eso es violencia política de género o eso es describir un acto clarísimo de nepotismo, de abuso de poder? Y entonces, en el momento en el que tú dices, esto es violencia política en razón de género, le estás quitando un valor muy importante a lo que sí es violencia política en razón de género. Me parece gravísimo. Y son las autoridades electorales, en este caso el Tribunal Electoral. Exactamente, que lo reiteró en el caso de Tamaulipas. Pero porque estos vatos lo que están haciendo es demeritando una herramienta que sí es importantísimo que exista. Eso es lo que, o sea, la lucha feminista está terminando siendo víctima de su propio éxito en este proceso, ¿no? Sí, yo creo que ahí vale la pena, yo siempre lo hago en mi programa de radio, jalo a veces a ciertas voces que vuelvan a explicar y vuelvan a explicar. Eso es más Entonces tengo a Marta Tagle, por ejemplo, que fue legisladora, pero que sobre todo es una activista feminista y es una especialista en género. Y entonces le vuelvo a llamar siempre, a ver, Marta, ¿esto aplica para violencia política en contra de la mujer en razón de género? No, por A, B, C, D, Y. Sí, por A, B, C, D, Y. Porque si no nos lo apropiamos, Andrés, al ratito va a pasar cualquier cantidad de cosas. Entonces van a empezar a usar todo lo que se ha ido conquistando para manosearlo de tal manera que deje de tener sentido. Y a mí eso sí me preocupa muchísimo. Exactamente, ese es el punto, porque son conquistas sociales que terminan devorándose a sí mismas, ¿no? Y está buena la imagen. Sí. No, pues como la mitología griega, digamos, básica. Y entonces la sociedad civil tiene que volver a empezar a reconstruirse. Digo, ya lo que vimos con el tema de la transparencia y tal, pero ahora también lo estamos viendo con cosas que son más siniestras, como la nueva ley de la Guardia Nacional, que pues apunta que nos van a poder espiar básicamente pues porque les caemos mal. Y fíjate que dentro de todo eso me preocupa, por ejemplo, cierta argumentación. He estado platicando con algunos senadores y diputados en estos días nuevamente en mis entrevistas y demás asuntos. Entonces, a ver, ¿por qué están aprobando esto? Por ejemplo, en donde yo puedo ustedes van a tener acceso a los datos personales de todo el mundo, por ejemplo, la CURP con los datos biométricos, o lo que tú quieras, o intervención de llamadas telefónicas, lo que sea. Y entonces el argumento, sí, pero es que nosotros no somos malos. Exacto. Pero ninguna ley puede depender de la bondad de otra persona. Porque digamos y aceptemos, imagínate, que son los más buenos. Son increíbles, los más buenísima buenos. onda. Pero luego vendrán otros. A Chaleco vendrán otros, porque incluso estos se van a morir algún día. Vendrán otros. No estoy diciendo por otra cosa. Y si ya no son tan buenos. Creo que estás dando exactamente el clavo. Y entonces, entonces vamos corrigiendo. Me lo decía hoy una senadora. Vamos corrigiendo sobre la marcha. Sí, pero en el Inter que van corrigiendo ya tienen la base de datos, ya tienen los datos biométricos en este país. Ya no tiene un INAI que los proteja. Y ya no hay un INAI que nos proteja. Y ya no hay. Entonces, basarlo todo en la buena voluntad y en la esencia buena de las personas es un error catastrófico. Es una cosa. Y eso es algo que hemos discutido mucho en nuestros grupos colectivos y con nuestros equipos. La preocupación es que estos vatos asumen que van a estar para siempre ellos. Sí. Entonces están construyendo leyes que a ellos les sirven un montón. Sí. Pero ¿qué tal si un día llega un pinche Milei? No, o sea, porque puede pasar. O sea, el péndulo político funciona así. ¿No? Y de pronto tienes a Verástegui presidente con todas estas herramientas que ya le regalaste. Sí, qué horror. Casi me dio ahorita, qué susto, güey. Casi me dio ahorita un que me da que me va a servir más. Exacto, sí, porque la verdad es que estos cabrones lo acabas de decir. Pero tienes toda la razón. No solamente eso, sino que además creen que tienen tiempo para ir corrigiendo. Pasó con la reforma del Poder Judicial. Todo el desastre que fue la reforma del Poder Judicial. Y luego han tenido que ir corrigiendo sobre la marcha. Y aquí se nos olvidó poner, aquí se nos olvidó, entonces otra vez, y quítale, y ponle, y te genera chin. Ahora tenemos dos formas de integrar quién va a ser, definir quién va a ser el presidente de la Corte. Claro, porque queríamos que fuera Leña, no ganó Leña. ¿No? Entonces, y lo mismo va a pasar con todo esto. Me lo han dicho abiertamente. Bueno, pues si tenemos que corregir, corregimos. Está chingón que corrijan. No más que en lo que corrigen no es corregir sobre la ley de la bandera nacional, que también aprobaron ahora una cosa así, de la bandera nacional y de los símbolos, no sé qué. Eso se corrige y no pasa nada. No pasa nada, claro. Pero lo otro... Es que eso es gravísimo y esto es
Es uno de los temas que siempre me fascinan de este momento que estamos viviendo, que es cómo los populismos desprecian el conocimiento. El conocimiento es tu enemigo siempre, ¿no? Y lo vemos con los populismos de derecha, como con Trump, etcétera, pero con los populismos de izquierda también. Entonces, hace falta una reforma judicial. Casi cualquiera te diría sí. O sea, sí, bueno, seguro que sí, güey. Sí. Pero ¿qué tal si escuchamos a los expertos? No, ni madre. Sí, no. Esto no. Ellos ya hablaron ¿Qué mucho. hueva? No lo Sí, tenemos que hacer, no lo tenemos que hacer. Vámonos directo Fíjate que el desprecio al conocimiento, que además está sucediendo en una buena parte del mundo, ahora sí que no somos la excepción, nos está llevando a situaciones muy complicadas. Leía en estos días, por ejemplo, que en España los jóvenes menores de 16, 17 años, digamos, la cantidad de jóvenes que creen en teorías de la conspiración ha aumentado muchísimo. Eso es muchísimo, ¿no? Que creen que, incluso los terraplanistas, y si no, alguien nos está viendo y cree que la Tierra es plana, híjole, mándenme un mensaje porque me encantaría platicarlo. O sea, sí, ¿no? Incluso los terraplanistas, incluso no sé qué, es decir, hay un desprecio hacia el conocimiento que lleva a este tipo de situaciones que estamos viendo hoy. Es un fenómeno psicológico interesantísimo, así como el rechazo al conocimiento mainstream, como le dicen, ¿no? Es una forma de independencia emocional. Sí. Y por eso las conspiraciones son tan fascinantes, sí, ¿no? Porque yo soy libre de tu mentira de que la Tierra es redonda, pendejo. Pero bueno, en ese sentido, tú eres formadora, tú eres educadora, ¿no? ¿Cómo hablas con los chavos sobre cómo comunicar en la era digital? Porque una de las cosas que siempre nos preocupa y nos preocupa como medio es todos los mensajes se están reduciendo al mínimo común denominador y por eso la política también se está volviendo más básica y más polarizada, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú eso? Mira, les recomiendo a todos, te recomiendo, no sé si conoces este estudio que coordina Alejandro Moreno, el encuestador del Financiero, entre otros, es un muy buen encuestador. Desde hace mucho tiempo coordina un estudio de Banamex que es sobre los valores de los mexicanos. Y vale muchísimo la pena que le echen un ojo. Acaba de salir un libro que son 20 años de estudiar los valores de los mexicanos. Entonces vale mucho la pena porque te das cuenta de cómo se ha ido transformando. Y va un poco a lo que dices, porque, por ejemplo, estamos viendo hoy las personas como yo, que nacimos antes de 1980, somos ya menos de la mitad de la población en México. Por lo tanto, esta banda que hoy tiene 16, 17, 18, 19, pues son los que van a tomar decisiones en algunos años más. Muy pronto. Y cuando ves cómo han cambiado muchísimas cosas. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, eso me llamó mucho la atención. La Virgen de Guadalupe hoy ya solo es importante para el 30% de ese sector de la población, cuando para el sector de la población mucho más adulto es muchísimo más. Y de ahí nos podríamos ir a un... Hay un corrimiento ahí, digamos, de valores, está muy interesante. Y regresando a tu pregunta, yo doy clases, yo sigo dando clases, no lo he dejado de hacer desde hace muchísimos años. Y doy clases la verdad es que hay que reconocerlo. Sí, me merezco un premio. Y estos semestres tengo alumnos que tienen como 19 años, 19, 20 años, ¿no? Y el reto es primero que se queden callados, ¿no? Ese es un reto. Que dejen el celular, ¿no? Pero sobre todo que se queden callados. Para mí es lo que más me preocupa, que se queden callados. O sea, porque hay como una incontinencia verbal. Entonces, en el momento en el que tú dices algo que les pareció interesante, hablan. Se monta. O sea, ya no hay ni siquiera oye, no, hablan. Entonces, yo siempre les tengo que decir, oigan, ¡ey! O sea, uno por uno y ahí vamos. Pero, ¿Y ves una diferencia entre hombres y mujeres en cómo se comportan? Porque ha habido toda una discusión entre cómo los hombres suelen en las aulas imponerse sobre las chicas y entonces las chicas eso ya cambió para ti. Muchísimo. Ay, qué bueno. No, al contrario, yo veo porque chavas había estudios veo chavas que se los traen más bien a toallazo limpio. Pero o sea, te diría una cosa. Yo llevo 4 semestres otra vez profundamente enamorada de mis alumnos. Porque si bien son ruidosos, si bien tienes que dedicarle mucho más tiempo, traen una conciencia social muy, muy curiosa que no es la conciencia tuya y la mía, no es política partidista, no necesariamente saben qué onda con gobiernos y demás, pero les preocupan un montón de temas. Les preocupan temas de seguridad, les preocupan temas de salud sexual, les preocupan temas de medio ambiente. Ese medio es muy fuerte y son más causas que partidos políticos. Y cuando te logras meter a la conversación con ellos, híjole, mano, se prenden de una manera espectacular. Por eso te decía hace rato que tengo cierto optimismo con esta banda. Ahora, ciertamente no se informan
ni por la radio que yo hago, ni por el periódico en el que yo escribo, ni por nada de eso, sino sí es banda tiktokera y más asuntos, y nos obliga a nosotros también a una narrativa diferente. Exacto, porque Pero es ahí como está, lo que decía Carl Sagan sobre la decadencia de los medios en una sociedad que va valorando la ignorancia tanto como valora la información, Así ¿no? es, sí. Y por eso es que los conspiracionistas, como decíamos antes, ¿no? Porque entonces todos podemos opinar, por supuesto, pero tu opinión de que la Tierra es plana, pues no necesariamente es mucho más válida que la opinión de alguien que dice, mira, que hay una foto, pendejo. ¿No? Bueno, la clásica, ¿no? De decir, a ver, yo no tengo por qué tomar en cuenta todas las opiniones. Hay opiniones que francamente yo no tengo por qué tomar en cuenta, como alguien que me diga que la Tierra es plana. En fin, creo que tenemos que voltear a ver más a esta banda. Te recomiendo también otro libro, les recomiendo otro libro de Gabriela de la Riva y Alfredo Troncoso, que se llama México Rifado 2.0, que también es una historia, un análisis social de cómo nos hemos ido transformando como sociedad y cómo hoy es cierto que hay mucha más gente conservadora, en el sentido conservador, digamos, de la política, no necesariamente conservador de valores religiosos y demás, sino que queremos regresar a una política como la tenemos en cierta añoranza, pero hay un sector rifado que está jalando otras cosas y que lo estamos viendo pues, en el cine, en las artes, etc. En fin, creo que vale la pena echarle por ahí un ojito también. Okay, ¿no? Muy bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo, compañera, Sí, y el bar siempre cierra demasiado temprano, pero antes que nada, tú has escuchado miles de historias de cosas delirantes, entonces cuéntanos alguna cosa realmente memorable que te haya sucedido en algún bar alguna vez. ¿En algún bar alguna vez? O algo así. Esta está buena, esta está buena. Pero yo soy infinitamente más vieja que tú y que todos los que están ahora acá. Bastante, pero ok. Pero, había un bar en los años 80 que se llamaba el Tutti Frutti, aquí en la Ciudad de México. Era un hoyo medio funky que estaba por la zona de Lindavista, ¿no? Y era de los primeros bares porque estábamos hablando de una Ciudad de México en donde no había demasiada opción, digamos. El bar 9, Zona Rosa y demás asuntos, pero estaba allá. Y el Tutti Frutti era increíble, porque era chiquitito, ¿no? O sea, haz de cuenta un poco como el espacio en el que estábamos, tal vez un poquito más grande, y pues no había todas las bebidas que hay ahora, ¿no? O sea, eran un par de cosas las que uno podía tomar. El Tratado de Libre Comercio sí nos echó la mano. Nos echó la mano. Si esto todavía era medio pre-Tratado de Libre Comercio, y me acuerdo que de lo que se trataba básicamente es como que había pura banda punk la que tocaba, ¿no? Entonces punk, pero punk, así, cabrón, ¿no? Y entonces estabas ahí, y entonces la idea, y te llenabas como de espumas de colores, ¿no? Y entonces todos terminábamos hasta la madre de espumas de colores, la gente bailaba punk y gritaba, no sé qué, y salías ahí por la zona de Lindavista y de repente salías y decías, puta madre, ¿te cae que esto es México también? Eso fue una de mis iniciaciones aquí a los bares y la verdad es que me encantan los bares. Soy fan de los bares. Perfecto, bueno. De un bar al bar me estás en el lugar correcto, entonces, compañera. Bueno, pues muchísimas gracias Gabriela Marketing. Gracias. Es un placer tenerte y tenemos todavía muchísimas cosas que compartir y discutir, entonces ojalá vuelvas a visitarnos un día, ¿no? Yo soy Andrés Pascoe y esto es Open Bar. Salud. Salud, compañero. Gracias. Bueno, oye, una duda me quedaba con lo de tus chavos. Que es, ¿notas una diferencia ideológica entre los hombres y las mujeres de esa generación? Porque se está discutiendo. Yo no lo he visto tanto en el salón, pero sé que, o sea, sí he visto muchos estudios donde los hombres empiezan a hacer como reivindicar masculinidad. Que como que ya les irrita que eso de que las chavas se están creyendo mucho, ¿no? Más empoderadas, ¿no? Yo no lo he visto tanto en el salón, pero no lo dudo ni tanto.